Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a En Síntesis. Hoy con un tema que seguramente será del interés de todos ustedes, porque vamos a hablar del sistema pensional, vamos a hablar de todos esos mitos que hay alrededor de las pensiones, vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para pensionarse y hemos traído precisamente a un experto en la materia para que nos hable y nos despeje esa cantidad de dudas que hay alrededor de la pensión. Eso lo haremos después de unos mensajes. Ya regresamos, estamos en Síntesis. En Síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis. En Síntesis. ¿Te imaginas unas increíbles vacaciones? Te ofrecemos las mejores experiencias inolvidables. Porque te las mereces. Viaja, disfruta, conozca. Somos la agencia de viajes Promotickets. Tenemos un motivo para que viajes con nosotros. Que nada te detenga. Ofrecemos para ti, para tu familia y grupos, cruceros, proceso de visas, caminatas de alta montaña con guías profesionales altamente capacitados, vuelos nacionales e internacionales, hotelería, seguros médicos y paquetes. Del 2 al 4 de junio, ven, inspírate en Expo Camello, la feria de emprendimiento más grande de la región. Celebridades nacionales, grandes empresarios y más de 200 emprendedores te inspirarán. Moda, gastronomía, música en vivo, juegos y mucho más. De 10 de la mañana a 10 de la noche en Expo Futuro. Entrada gratuita. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. Turísticos. Atrévete a nuevas experiencias. Tu confianza, nuestro compromiso de viaje. Si requiere hacer trámites oficiales asociados a licencias de conducción, ahora puede acceder de manera fácil y rápida al agendamiento online del Instituto de Movilidad. Escanee el código QR o ingrese a través de la página www.movilidadpereira.gov.co. En el banner solicite su turno para licencia de conducción. Los requisitos de cada trámite se encuentran en el sistema de agendamiento. El Instituto de Movilidad contribuye a una Pereira más moderna. Cine en Cámara, Cine con Alma, te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo, para todos los públicos, 2x1 para estudiantes universitarios. Encuentra horarios e información en www.camarapereira.com. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Regresamos nuevamente con nuestro invitado para hablar de ese tema como tan especial, tabú, que preocupa a tantos colombianos, el sistema pensional, nuestra pensioncita. Y para eso hemos invitado al doctor Cristian Marcelo Chaura. Él es magíster en Administración Económica y Financiera y es una de las personas que más sabe en Colombia sobre este tema, el tema de las pensiones, así que a mí me complace mucho y quiero agradecerle antes de iniciar el programa el haber aceptado la invitación para conversar conmigo en Síntesis. Doctor Chaura, bienvenido, qué placer tenerlo en el programa. Patricia,
gracias a ti por la invitación, realmente me siento muy complacido de estar aquí contigo compartiendo nuestro conocimiento y experiencia en este tema tan importante y lastimosamente, Patricia, tan poco conocido por los colombianos. Sí, porque yo creo, doctor Chaura, que la verdad los colombianos no hemos tenido una disciplina desde jóvenes de entender la importancia de la pensión, y siempre decimos que el tiempo se pasa volando, cosa que es cierta, pero no aplicamos en tema pensional y resulta que se nos llegan los años, ya nos toca pensionarnos y la mayoría no hicimos nada. ¿Por qué eso? ¿Por qué no tenemos una cultura de la pensión, doctor Chaura? Patricia, lo que tú dices es muy cierto, pero realmente, si somos sinceros, no es culpa nuestra. Lastimosamente, Patricia, cuando se implementa en Colombia la Ley 100 en el año de 1993, el gobierno omitió un detalle simple, elemental, como fue implementar una campaña educativa e informativa que nos ayudara a todos los colombianos a entender realmente la profundidad de la reforma pensional o la importancia del sistema pensional colombiano. Eso, entre grandes cosas, ha generado, Patricia, 3 grandes problemas. Uno, que no tengamos credibilidad en el sistema. Por eso lo dejamos como para un tema de segundo orden. Segundo, no tenemos claridad de los beneficios, de la importancia para nuestro país, para una sociedad, contar con una protección para la vejez. Y quizás tercero, Patricia, lo más importante en medio de otras circunstancias, es cuáles son las decisiones que yo debo tomar durante mi vida laboral o productiva para lograr el mejor retiro. Eso, Patricia, se puede concluir en un concepto de falta de información, falta de educación sobre este tema importante por parte del nuevo gobierno. Y es que la mayoría de las personas tienen esa frase ya típica en los labios de la mayoría, que es: ¿yo para qué si igual no me voy a pensionar? O sea, todo el mundo cree que de verdad pensionarse no va a ser posible. ¿Es cierto eso? Patricia, mira, tú al principio en la presentación hablabas de los paradigmas del sistema pensional colombiano, y ese es uno de los principales. Todo el mundo cree que no nos vamos a pensionar, entonces, no, ¿yo para qué pensión si yo no me voy a pensionar? Y resulta, Patricia, que las reformas pensionales se implementan es precisamente para todo lo contrario. Toda reforma pensional tiene 3 grandes objetivos. Uno, aumentar la cobertura, es decir, que cada vez más colombianos podamos contar con una protección para la vejez. Segundo, la equidad, que sea un sistema equitativo para todos. Y tercero, obviamente, la viabilidad financiera. Pero el primer objetivo fundamental es aumentar la cobertura. Y si tú te das cuenta, la Ley 100 del 93 fue reformada nuevamente en el año 2003 por la Ley 797. Y hoy, Patricia, estamos hablando de una nueva reforma pensional. Pero te quiero contar algo. No estamos hablando este año o el año pasado. Desde el año 2013 se está hablando de la necesidad de implementar una nueva reforma pensional que, en términos muy generales, consiste en buscar los mecanismos que nos permitan a todos nosotros poder lograr una pensión en el futuro. La realidad es que cada año, Patricia, hay más pensionados. Cada vez tenemos más personas con protección para la vida. Colombia es uno de los países del mundo donde las personas se pensionan a una edad muy temprana, digamos, relacionado o comparado con otros países. Aprovechando lo que acabo de decir, quisiera preguntarle cuáles son los requisitos que se necesitan hoy en Colombia para poderse pensionar. Patricia, mira, en Colombia, digamos que empezamos diciendo de que hay 2 grandes regímenes pensionales, apartándonos de un grupo de unos regímenes especiales que, digamos que como su nombre lo indica, pues pertenecen a un régimen especial. Es un grupo pequeño de colombianos que cumplen unas condiciones particulares. Pero en términos generales, en Colombia hay 2 regímenes pensionales: el público, entiéndase, el que administra hoy Colpensiones, y el régimen privado de pensiones, que es administrado por las AFP. Entonces, si yo estoy en Colpensiones, Patricia, yo debo cumplir 2 requisitos fundamentales. Unos requisitos de edad, que son hoy para mujeres, hoy 57 años, y para los hombres 62, y un número mínimo de semanas de cotización requeridas, que son 1.300 semanas.
Si yo tengo esos dos requisitos que no son excluyentes, Patricia, es decir, o sea, yo tengo 57 pero tengo 1200 semanas, no me puedo pensionar. No se puede. O tengo 1300 semanas y tengo 55 años, no me puedo pensionar. Ok, tienen que ser las dos. Exactamente, okay. Los dos requisitos. Y hago un paréntesis, Patricia, en este sentido. ¿Sí? Después de la pandemia se creó un mito, otro de tantos, que no, que como es que estamos en una pandemia y como yo pertenezco a Colpensiones y Colpensiones es del gobierno, entonces van a sacar una amnistía que me van a permitir pensionarme con 1000 semanas. Eso no es cierto. O sea, si tú no tienes las 1300 semanas y la edad, no te puedes pensionar. En un fondo privado, Patricia, no te piden como requisito semanas para pensionar, que es un tema importante. Y aquí empieza la confusión de todos los colombianos. En un fondo privado, el único requisito que a ti te van a pedir para pensionarte es que tengas un capital. Porque eso precisamente le iba a preguntar ahora. ¿Cuáles son las diferencias entre el sistema, digamos, público Colpensiones y un fondo privado de pensiones? Porque muchas personas dicen, es que para yo pensionarme en un fondo privado necesito mucho dinero, pero mucho. Si yo no tengo tanta cantidad, yo no puedo aspirar a pensionarme con más de un mínimo. Si bien es cierto, me puedo pensionar antes, a los 55, 50, a la edad que, digamos, que ese ahorro se lo permita. También se dice que es demasiada la plata que se necesita para poder pensionarse, diga usted, con 3 millones de pesos. ¿Es eso cierto? Mira, Patricia, digamos que hay que entender que en Colpensiones ya conocemos los requisitos. En el fondo privado es un requisito, como tú lo mencionas, sobre capital, y lo que sucede es que en el fondo privado de pensiones yo hago unos aportes, esos aportes son invertidos, que esa es la labor del fondo, para ganar una rentabilidad, y al final de mi vida laboral yo debo acumular un dinero X. ¿Qué pasa? Aquí en el fondo privado, la metodología, Patricia, de cálculo de la pensión es una metodología que se utiliza una matemática especial que se llama cálculo actuarial. Sí. Y lo que hace allí es tenerse en cuenta un sinnúmero de variables que no son matemática financiera, y con base en la expectativa de vida de los colombianos nosotros vamos a poder acceder a una pensión. Entonces, realmente en el fondo privado los esfuerzos o el resultado de mi pensión lo genero yo mismo, sumado al resultado financiero de la gestión que aplica el fondo en la inversión de mis recursos. En Colpensiones realmente no hay esa condición, por decir. Ajá. Exactamente, sino que ella es una fórmula matemática y donde entran a funcionar, Patricia, un tema un poco desconocido por los colombianos, que son los subsidios. Por eso, en algunos escenarios, en algunos niveles de cotización, la pensión es muy diferente comparativamente de un fondo privado con Colpensiones. Pero si somos reales, Patricia, si somos realistas, una persona que cotiza con un salario mínimo en un fondo privado se va a pensionar con el mismo salario mínimo la persona en Colpensiones. ¿Dónde se marca la diferencia realmente de los dos regímenes? Es cuando yo cotizo por un ingreso base de cotización alto, representativo. Entonces, bueno, pero perdón, es que el tema es apasionante, realmente son tantas las preguntas que yo creo que no nos va a alcanzar el programa. También se dice que, claro, Colpensiones el sistema público, es del gobierno nacional, es el país, y pues si se quiebra Colpensiones, pues se quiebra el país. Pero un fondo privado podría quebrarse o no, es decir, habría riesgo que una persona que ya está pensionadita, que está recibiendo su pensión de un fondo privado, de pronto tenga riesgo de que su pensión se desaparezca en algún momento. Mira, Patricia, ese es otro de los grandes mitos. Sí, digamos que la posibilidad de que un fondo privado se pueda quebrar, claro, como en el mundo de las probabilidades, sí puede existir, pero es una probabilidad muy, muy pequeña. Si tú miras, Patricia, las entidades o los monstruos de organizaciones que están detrás de los fondos privados de pensiones son unos grupos financieros enormes. Si tú miras detrás de Protección, por ejemplo, ¿está quién? Está el Grupo Empresarial Antioqueño, está Bancolombia, está Protección, está Galletas Noel. Si tú vas y revisas Porvenir, está el Grupo Aval. Eso es un tema que hay que tener claro. La posibilidad de que un fondo privado se quiebre es muy pequeño. Y segundo, vamos a suponer que si se quiebran, Patricia, los fondos privados funcionan como patrimonios autónomos.
Quiere decir que en ningún momento el dinero administrado por el fondo privado puede ser utilizado por el mismo fondo para sufrir alguna diferencia, una situación económica compleja. Realmente, si eso llegara a pasar, los dineros pasarían a que otra entidad los administre. Hoy te quiero contar que el ahorro que tienen los fondos privados de pensiones patricias hoy son de 366 billones de pesos. Es una cifra que hace 30 años el país no tenía. Y eso es lo que administran los fondos privados. Entonces, digamos que como probabilidad de quiebra, digamos que puede existir, pero es una probabilidad muy pequeña. Muy pequeña. Bueno, nos enfrentamos a un nuevo gobierno, nos enfrentamos a una nueva reforma pensional y nos enfrentamos a un estilo de gobernar, a un presidente de izquierda que prefiere siempre lo público a lo privado, que en apariencia desprecia un poco el fondo privado, a los empresarios. Y yo creo que ahí hay muchas preguntas que hacerle al doctor Chaura, porque hay mucho temor al respecto en ese sentido. De hecho, pareciera, cuando uno escucha hablar al presidente, como que quisiera eliminar los fondos privados pues de entrada, de raíz. Eso nos lo va a contestar el doctor Chaura cuando regresemos de unos mensajes comerciales. Ya regresamos, estamos en Síntesis hablando de las pensiones en Colombia. Ya regresamos, estamos en Síntesis por el canal CNC. Llevé mi empresa a otro nivel a través de las capacitaciones y eventos en las que puedo participar de manera gratuita. Con la atención preferencial que brinda la Cámara de Comercio de Pereira, puedo encontrar respuestas a las necesidades puntuales de mi negocio. Gracias a la Cámara de Comercio de Pereira hemos recibido el acompañamiento y asesoría estratégica de tipo jurídico, legal y ambiental. Mi empresa mueve el país renovando la matrícula mercantil. ¿Sientes que te hundes ante cualquier circunstancia negativa de la vida? Pues este 2 de junio te voy a enseñar cómo ver el lado positivo de cada paso que das. Así que inscríbete ya en el gran congreso empresarial que Expo Camello tiene preparado para ti. Regístrate aquí. Esta es una invitación muy especial, es que todos los viernes a las 7 de la noche no se puede perder ¿Dónde andará Juan? Porque llega a las pantallas del canal CNC, el canal de nuestra gente. Recuerden que ¿Dónde andará Juan? Quiere resaltar todas esas labores de muchas personas que a veces no tenemos presentes, y por eso ¿Dónde andará Juan? Quiere hacer siempre una parte muy linda de la reflexión y obviamente concientizar a una sociedad de que realmente valoremos a todas esas personas que tienen labores, porque la realidad es que todos somos iguales en la labor que nos corresponda. Por eso no se lo pierda. Canal CNC a las 7 de la noche todos los viernes. ¿Dónde andará Juan? Actualidad, noticias, tendencias, moda y todo lo que ocurre en el eje cafetero. Lo encuentras en nuestras redes sociales, canal CNC Eje Cafetero, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Comparte y comenta para mantenerte al tanto de la mejor información. Recuerda, CNC Eje Cafetero, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira, en YouTube como canal CNC Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como @CNC Noticias. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. Si requiere hacer trámites oficiales asociados a licencias de conducción, ahora puede acceder de manera fácil y rápida al agendamiento online del Instituto de Movilidad. Escanee el código QR o ingrese a través de la página www.movilidadpereira.gov.co. En el banner solicite su turno para licencia de conducción. Los requisitos de cada trámite se encuentran en el sistema de agendamiento. El Instituto de Movilidad contribuye a una Pereira más moderna.
Minasan o genki desu ka? Yokoi desu. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yokoi Kenji. Es un placer enviar un saludo a través de este medio a toda la familia Cámara de Comercio de Pereira. Estaremos con ustedes este 2 de junio con nuestra conferencia Furin Kazan, participando en el marco del evento Congreso Empresarial Expo Camello. Es una verdadera alegría para mí participar allí en la bella ciudad de Pereira. La perla de Otún, la querendona, la trasnochadora y morena, la ciudad sin puertas, la ciudad prodigio. Tantos nombres que tiene esta bella ciudad con la cual, por supuesto, nosotros también tenemos historia. Yoroshiku, allá nos vemos. Entrena en casa con Alex Muñoz. Conéctate los lunes, miércoles y viernes desde las 8 de la mañana por el canal 2 de Legon Telecomunicaciones. Entrena en casa con Alex Muñoz y mantente en forma. Cine en Cámara, Cine con Alma, te espera de martes a sábado con las mejores películas de Colombia y del mundo, para todos los públicos, 2x1 para estudiantes universitarios. Encuentra horarios e información en www.camarapereira.com. Estamos presentando En Síntesis por el canal CNC. Doctor Chaura, seguimos hablando de las pensiones, qué tema tan interesante. Y estábamos hablando antes de comerciales de... Nos enfrentamos a un nuevo gobierno con un estilo pues muy particular, un gobierno de izquierda que privilegia lo público antes que lo privado, antes que lo empresarial. Si bien es cierto, hay muy buenas intenciones en la parte de ampliar la cobertura para pensiones, porque hay mucha gente en Colombia que está desprotegida, siente uno que hay como cierto desprecio hacia los fondos privados de pensión. ¿Es eso cierto? ¿Por qué razón en esta nueva reforma? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿por qué en esta nueva reforma se habla de que si una persona, por ejemplo, se gana una X plata, hasta un tope sería para Colpensiones y después le toca coger la parte de su platica, así sean 100.000 pesos de diferencia, de acuerdo al tope que ponga el gobierno, a fondos privados? Eso sería un desorden. ¿Por qué el presidente hace eso? ¿Realmente se están despreciando los fondos privados de pensiones en este gobierno o no? Mira, Patricia, tú dices algo que es muy cierto. Pareciera que este gobierno tiene cierta aversión a los fondos privados de pensiones, cuando realmente si tú revisas cómo ha sido el funcionamiento de los fondos privados en estos últimos años, en estos 30 años, y te quiero incluso contar, ya en este primer trimestre del año han tenido rentabilidades históricas de 18 billones de pesos. Y hoy en día, de los 366 billones de pesos que hoy los fondos administran, el 70% son rendimientos. O sea, estamos hablando de que realmente el papel del fondo ha sido muy dinámico en la economía colombiana y en el mercado de capitales. El fondo privado presta un muy buen servicio y realmente ha sido fundamental para el desarrollo del sistema pensional colombiano. Pareciera que el gobierno desconoce todo eso, porque tenemos una fijación a que así solamente el régimen público es el que le va a garantizar a los colombianos una muy buena vejez. Y eso, Patricia, no es cierto. Si somos claros, Patricia, la mayoría de colombianos, esto es un concepto muy complejo de entender, pero la mayoría de colombianos deberían estar en un fondo privado de pensiones. Tú te preguntarás, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque es que la realidad es que nosotros en Colombia, la mayoría de colombianos cotizan sobre un salario mínimo. Hoy te quiero decir que el 94% de los afiliados al sistema pensional colombiano cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos. Y del 100%,
El 52% de personas, Patricia, cotiza por un salario mínimo. ¿Y qué sucede? Para tú pensionarte, una persona que cotiza por un mínimo, en Colpensiones necesita cotizar 1.300 semanas. En un fondo privado, con 1.150 semanas, accede al mismo mínimo. Es decir, porque ya logra el ahorro suficiente. No, porque en el fondo privado existe una figura que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Qué significa esto? Que si tú llegas a los 57 años o 62, no tienes el ahorro suficiente, pero tienes 1.150 semanas, el sistema te completa el capital que te hace falta. Esa es la razón por la cual, Patricia, los pensionados de un fondo privado crecen con tasas del 20% anual comparativamente con Colpensiones que crecen a tasas del 4 o 5%. Entonces este es un mito donde dicen que creemos que siempre Colpensiones es la mejor opción y no es así. Unas personas debemos estar en un fondo privado, otros debemos estar en Colpensiones. Y segundo, a tu segunda pregunta, el gobierno quiere establecer, Patricia, un mecanismo de pilares. Lo que está haciendo el gobierno es decir, las personas que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos deberán cotizar obligatoriamente a Colpensión. Y las personas que ganen por encima de 4 salarios mínimos deberán hacerlo adicionalmente a un fondo privado de pensión. Sí, entonces, por ejemplo, una persona que se gana 4.100.000 pesos, se pasó 150.000 pesitos del tope. ¿Qué hace con esos 150.000 pesitos? O sea, no puede meter todo a Colpensiones, te toca... No. Tendrá que cotizar sobre los 3 salarios mínimos en Colpensiones y el otro salario mínimo adicional. No, el otro salario mínimo no, serían 150.000 pesitos, ¿o cómo es? No, la tasa no, el esquema es salarios mínimos. De 1 a 3 salarios mínimos se cotizan a Colpensiones y el excedente sería el fondo privado. Por eso. Entonces, si usted se gana 3 salarios mínimos y un poquito más, ¿qué hace ahí? Cotiza una parte, va a cotizar a los dos regímenes, a Colpensiones y la otra parte la va a cotizar. Y cuando le llegue el momento de pensionarse, ¿cómo es ese enredo? Cuando llegue el momento de pensionarse, Patricia, tú vas a recibir una pensión integral, un único pago, que lo va incluso a realizar Colpensiones, pero producto de la pensión que le otorga Colpensiones más el complemento que le otorga el fondo. O sea, que le sirve como para hacer un promedio y aumentarle el poquito que le tenga que aumentar a la pensión, con lo que usted también tiene ahorrado en el fondo privado. Tú vas a tu pensión, se va a componer de la pensión que recibes del fondo privado más lo que recibas de Colpensiones. Va a ser una única pensión, pero tú vas a tener que cotizar hoy en día, a no ser de que entres dentro del régimen de transición, vas a deber cotizar a Colpensiones o a un fondo privado siempre y cuando te ganes más de 3 salarios mínimos. Bueno, uno en su lógica, pues yo no entiendo de pensiones y por eso usted es el invitado, pensaría uno en su lógica que a lo que Colpensiones le interesa es que le entre más plata. ¿Por qué razón entonces están diciendo usted páguenos hasta aquí? No más, y el resto mándelo al fondo privado? Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Pero por qué? O sea, ¿no necesita Colpensiones más dinero para pensionar más gente? Patricia, mira, esa es una muy buena pregunta y te voy a tratar de que entendamos el concepto. Resulta, Patricia, que tú me escuchaste hace unos minutos que te mencioné de que las pensiones en Colpensiones se construyen con cargo a unos subsidios. ¿Qué son los subsidios, Patricia? Son unas ayudas, unos recursos enormes que cada año el gobierno del presupuesto nacional le tiene que trasladar a Colpensiones. Este año esa cifra va a ser cifra de 49,50 billones de pesos. Lo que el gobierno está buscando con este mecanismo, Patricia, es eliminar esos subsidios que hoy están beneficiando a las personas con mayores ingresos. No se entiende por qué las personas de mayores ingresos tienen subsidios. O sea, no. Es ilógico desde la perspectiva fiscal. Claro. Es una persona que cotiza sobre 10 salarios mínimos, Patricia, el gobierno le regala subsidios intrínsecamente dentro de la formulación del tema pensional, unos 700 millones de pesos, mientras que una persona de salario mínimo le regala solamente subsidios de 180, 200 millones de pesos. Con esta medida lo que el gobierno quiere es eliminar esos subsidios para las personas con mayores recursos y concentrarse en las personas de menos recursos, de menores ingresos. Ese es el mecanismo, por eso se habla del concepto de pilares. Es para quitarle una carga a Colpensiones y por ende al Estado
de no entregarle recursos a personas con ingresos muy importantes. Bien. Doctor Chaura, cuando sale una nueva reforma pensional, ¿quiénes se afectan? Las personas que tienen ¿cuántos años? O sea, todo el mundo nervioso, ay, me va a afectar, ya me va a tocar, entonces ahora ya no me pensiono a los 57, sino a los no sé cuántos. Pero ¿quiénes se afectan? Por ejemplo, una persona que esté ya casi a punto de pensionarse, cambió la reforma pensional, más semanas, más edad, ¿le aplica, no le aplica? ¿Desde cuántos años? Rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo. Patricia, mira, te digo, realmente cuando hay una reforma pensional, el gobierno siempre establece unos mecanismos para definir la transición, es decir, a quién le aplica y a quién no le va a aplicar la reforma pensional. Sí. Este gobierno, en el proyecto que está establecido en este momento, y hago claridad, Patricia, solo es un proyecto, todavía no se ha hecho la aprobación ni la reforma ha quedado en firme. Se está hablando de que esta reforma pensional le va a aplicar a todo aquel que al momento de entrar en vigencia de la ley, cuando se apruebe, tenga menos de 1000 semanas cotizadas. A esa persona le va a aplicar todos estos cambios. Así tenga 58 años, 60, ok. Para allá voy. Sí. A quien tenga más de 1000 semanas cotizadas, supuestamente no le afecta. Va a quedar la pensión. Sí. Pero ¿qué pasa, Patricia? Ya los críticos y los técnicos del tema han dicho que efectivamente si se fija la transición solo con el parámetro de semanas y no se tiene en cuenta el concepto de edad, va a ser un error garrafal. Claro. Van a quedar muchas personas jóvenes de 42 años, hoy de 40, que ya tienen las 1000 semanas y entrarían en transición, y va a haber cientos y miles de colombianos que teniendo ya 52, 53, 54 años, que no tienen las 1000 semanas cotizadas, les tocaría la nueva reforma. Sería injusto, claro, sería injusto por la edad, un poco más de esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que cuando se entra a discutir la reforma pensional, Patricia, se va a tener que complementar el requisito de edad para el concepto de transición. Históricamente siempre se han dado unos espacios de unos 10, 15 años. Es decir, a quien le falten 10 años o menos, yo le puedo casi que garantizar, por lo que yo he visto y hemos analizado históricamente, la reforma no le va a aplicar. Pero digo, cuando se considera el concepto de edad, es complejo de que simplemente define una transición por semanas, como está diciendo el proyecto. Bueno, doctor Chaura, pues se nos acaba el tiempo. Yo no sé, a mí me gustaría invitarlo para que hiciéramos otro programa, porque realmente hay muchas dudas todavía al respecto de esto. No sé si usted me acepte para que hagamos otro programa y podamos ampliar este tema y ya, digamos, dejar despegadas muchas de las dudas que tienen nuestros televidentes. ¿Qué le parece? Claro, Patricia, claro que sí, yo sería encantado y me gusta mucho compartir contigo este espacio porque la verdad, como tú lo decías desde el comienzo, hay un desconocimiento sobre el tema, la gente está tomando malas decisiones, Patricia, y lastimosamente no recibimos información cuando se implementó la Ley 100 y ya estamos hablando de una nueva reforma. ¿Qué va a suceder? Los colombianos van a quedar todavía mucho más confundidos y con poca adherencia al sistema, con poca credibilidad, y lastimosamente el resultado o el efecto de esto es tomar cada vez más malas decisiones. Entonces, claro que sí. Bueno, pues ya se comprometió, así que la semana entrante vamos a tener nuevamente al doctor Chaura aquí en Síntesis para terminar de hablar de este tema tan neurálgico, tan complejo, que genera tantas dudas en los colombianos como es el sistema pensional. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. A usted, doctor Chaura, de verdad, muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante para terminar de hablar de este tema. ¿Le parece? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchas gracias. Los esperamos la semana entrante para seguir hablando de pensiones. Hasta pronto y que tengan una muy buena tarde.